¿Cuántos de nosotros no hemos perdido la esperanza? ¿Cuántos de nosotros hemos permitido que el temor invada nuestros corazones y cuando eso sucede, ponemos nuestros ojos en las circunstancias actuales y dejamos de ver aquello que es verdaderamente importante, aquello que es eterno y nos angustiamos? Y esa angustia trae desesperanza a nuestros corazones y esa desesperanza a nuestros corazones hace que todo lo miremos nosotros oscuro. Pero hoy el Señor quiere que en nuestros ojos ponga Él un colirio precisamente para que nosotros podamos ver claramente lo que Él tiene para nosotros. Y pone también un ungüento en nuestros oídos para que nosotros podamos escuchar claramente el mensaje, la palabra y esos planes de bendición que Él tiene para nuestras vidas. Probablemente el día de hoy, el mensaje que traemos, estamos adelantándonos un poquito a los acontecimientos que sucedieron en esta Semana Santa. El Señor quiere que nosotros celebremos y nos acordemos de lo que el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Sin embargo, Él no quiere que nosotros vivamos una Semana Santa, sino lo que Él quiere es que nosotros vivamos una vida en santidad para gloria y alabanza de Él. Amén. Pero entonces quiero hoy hablar acerca del capítulo 24, que es el mensaje que el Señor nos dio, Lucas 24. Y para ponernos en contexto, voy a tomarme el tiempo realmente para que vamos nosotros a leer todo prácticamente el capítulo 24 y les voy a pedir que me acompañen. Capítulo 24 de Lucas, versículo número 1 en adelante. Y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Él vive. Él murió por cada uno de nosotros, pero la gloria del Padre hizo que Él resucitara para que Él estuviera hoy a la diestra del Padre intercediendo por las necesidades de cada uno de nosotros. Amén. No está aquí, continuamos en el versículo 6, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os ha hablado cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y es lo que nosotros necesitamos hacer continuamente, acordarnos de las palabras de Dios, acordarnos de las promesas que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros en el momento exacto de la necesidad que nosotros estamos viviendo. Es muy, muy importante tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y atacar cuando somos nosotros atacados. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora bien, ahora vamos a entrar en lo que continúa con el mensaje que traemos el día de hoy. Continuamos en el versículo 13, Lucas 24, y dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea de Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?
Es la pregunta que el Señor nos hace hoy. ¿Por qué estamos tristes? ¿Ya? Si Él va caminando con cada uno de nosotros. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose de la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido a partir el pan. Me voy a quedar ahí. Este pasaje ilustra mucho acerca de lo que puede causar la depresión, la falta de esperanza y el desánimo que lleva a la vida de cada uno de nosotros a perder literalmente toda esperanza. Ello sucede cuando nosotros esperamos algo y como no se da como nosotros pensábamos o queríamos que se diera, que sería lo mejor, sucede entonces que nos desanimamos. Cuando la falta de esperanza se instala en el corazón, como sucedió con estos dos discípulos que iban camino a Emaús, se debe en parte a que no se quitan los ojos de la calamidad que está sucediendo en la vida de ellos en ese momento, porque estaban esperando algo que no se daba, que aparentemente no se dio, porque ellos creían que iban a estar reinando con el Señor Jesús y que todas aquellas promesas y todas palabras que Jesús les había hablado, ellos las habían olvidado. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Olvidamos las promesas que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros y entonces permitimos que esos acontecimientos ajenos, que esas angustias, que esos temores se apoderen de la vida y del corazón y la mente de cada uno de nosotros y comenzamos nosotros a desanimarnos, lo cual nos va a llevar a una cascada de desesperanza. Eso nos lleva entonces a vivir una vida de angustia. Eso nos lleva a cada uno de nosotros a vivir entonces las circunstancias actuales y permitirnos que, como cuando uno se mete en un río caudaloso, la corriente de este río lo arrastra literalmente a uno y lo deja y no lo permite a uno llegar al punto que uno quisiera estar en ese momento. Lo importante entonces es recordarnos de esas promesas para hacerle frente a ese presente y tener un mejor futuro. De un plumazo, Cristo
había sido quitado de sus vidas, a pesar de que ellos le habían escuchado días antes que era necesario que el Cristo padeciera, que fuera crucificado, que muriera y que al tercer día iba Él a resucitar. Habían perdido por completo entonces esa noción. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban viendo simplemente las circunstancias negativas. Sus oídos, a pesar de que estaban escuchando esas buenas nuevas, estaban cerrados. Y sus ojos estaban vedados para poder ver quién iba caminando con ellos. Mientras entonces sus seguidores se dispersaban llenos de pánico, cuando sus expectativas no fueron cumplidas como lo esperaban, ellos destruyó toda esperanza en sus corazones, llegando al punto de no creer esa gran noticia, esa gloriosa noticia de ese anuncio de esos varones con vestiduras blancas que eran unos ángeles, diciéndoles: Él no está aquí, el sepulcro está vacío. Lucas 24, 5 y 6 dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está muerto, sino que ha resucitado. Y pongamos énfasis en esta palabra que está en ese versículo número 6. Acordaos de lo que os habló. Es lo que nosotros necesitamos, acordarnos de las palabras, de las promesas de Dios. Pero para poder acordarnos de esas promesas que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Llenar el tanque. Si nosotros no llenamos el tanque de nuestro vehículo, no nos va a llevar a ningún lado. La palabra es ese combustible que nuestro espíritu, que nuestra alma y que aún nuestro cuerpo necesita para poder caminar con fuerzas, para que cuando venga una subida podamos nosotros con energía cambiar velocidad y arremeter rápidamente en contra de esa elevación, de ese problema, de esa circunstancia, para poder entonces vencerla. Dice la palabra que cada uno de nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos creen en esa promesa? Somos más que vencedores, repitamos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Pero para eso entonces tenemos que acordarnos, tenemos que conocer la palabra de Dios. Estos dos ángeles comparten la gran noticia a los seguidores de Jesús, pero esta es tomada con mucho escepticismo, no solamente por estos dos que iban caminando alejándose de Jerusalén, sino por todos los hombres que habían estado reunidos, y cuando estas mujeres regresan del sepulcro vacío, les dicen: no está en el sepulcro, no está, ha resucitado. ¿Qué hacen ellos? Lo dudan. ¿Qué hacen ellos? No lo creen. Pero Pedro, el más osado de todos, dice la Escritura, que sale corriendo para cerciorarse por sí mismo si era cierto. Pedro, podríamos decirlo, que es uno de aquellos que no se conformaba con que le contaran. Él necesitaba verificar los hechos. Igualmente, cada uno de nosotros tenemos que ser como ese Pedro, no dejarnos enseñar por lo que dicen, sino ir nosotros a la palabra de Dios y aprenderla por nosotros mismos. Amén. Miremos nuevamente el pasaje, Lucas 24, 13 al 19. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, como a 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué se imaginan ustedes? Metámonos en ese diálogo de estos. Sí, fíjate que todas las promesas que él había dicho no son ciertas. Fíjate que él nos falló. Fíjate que estábamos esperando entonces que él fuera el salvador de cada uno de nosotros y el restaurador de la gloria de Israel. Ellos iban discutiendo, ellos iban murmurando, ellos iban criticando, ellos iban dudando en el camino uno con el otro. Es lo que la palabra aquí dice. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían pasado. Nosotros creíamos en él. ¿Cómo lo colgaron entonces a él en un madero? ¿Cómo permitió él, si era el Hijo de Dios, como él decía, que fuera él muerto? No entendían. Y muchas veces es lo mismo que sucede con cada uno de nosotros. No entendemos, porque no tenemos esa revelación de la palabra y no pasamos ese tiempo suficiente con el Espíritu Santo diciéndonos: explícame, enséñame, muéstrame.
lo que tú tienes para mí, lo que tú quieres hablarme, cuál es el mensaje que tú tienes para mí. Por eso es importante que nosotros vengamos de mañana muy temprano, como hacía el Señor Jesucristo, y busquemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Leamos su palabra, que es el alimento que nosotros necesitamos. Es ese combustible que nosotros necesitamos meter a nuestro espíritu. Porque la palabra que nosotros leímos, la palabra que nosotros escuchamos el día de ayer, el día de hace una semana, el día de hace un mes o el día de hace un año, como sucede con muchos de nosotros, ya no sirve. No es que no sirva, sino simplemente ya no produce esa fuerza que nosotros necesitamos para seguir caminando con energía. Bien, sucedió entonces que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Él les preguntó: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? ¿Por qué estáis tristes? Si todo esto yo se los había dicho que iba a suceder. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera en mano de los impíos. ¿Para qué? Para que a través entonces de ese sufrimiento que Él cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras iniquidades, con esa acta de decreto que era contraria para la vida de cada uno de nosotros, en ese momento fue todo ello clavado en la cruz. Así que Él cargó con todo aquello que nos angustia, que nos trae desesperanza, que trae temor a nuestras vidas. Si nosotros lo permitimos, somos nosotros los responsables precisamente de eso que sucede. Respondiendo, uno de ellos, llamado Cleofas, le preguntó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Por supuesto, él era el autor de la palabra de Dios desde un principio. Y él sabía qué iba a suceder, sabía perfectamente bien qué estaba pasando, pero él deliberadamente les hace una pregunta: ¿qué cosas? El grupo de seguidores de Jesús se estaba desmoronando evidentemente, y al menos 2 de ellos ya estaban camino a casa esa misma tarde del día del informe de la tumba vacía. Podríamos entonces estar pensando con cierta certeza que estos 2 estaban completamente derrotados, desanimados y frustrados, y habían tirado la toalla regresando a sus actividades habituales. Eso pasa con nosotros con frecuencia. ¿Por qué? Porque dejamos de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador, y ponemos nuestros ojos en esas circunstancias temporales. Como dice la palabra en 2 Corintios, esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un mayor peso de gloria. Así que nosotros podemos escoger entre que esa leve y momentánea tribulación nos derrote o que esa leve y momentánea tribulación nos fortalezca para producir un peso de gloria en la vida de cada uno de nosotros. Escoge pues tú entre la bendición y entre la maldición, dice. Mas yo te digo que escojas entre la bendición. Escojamos entonces lo que la palabra de Dios dice. Escojamos entonces creer en esas promesas y dejemos de poner nuestros ojos en esas circunstancias que nos agobian, que nos desaniman, que nos derrotan y que trae completa desesperanza a nuestras vidas. Ellos eran sin duda parte de esos discípulos de Jesús y desanimados se estaban retirando de la ciudad santa, huyendo de ella. Se cree que Cleofas era, según Eusebio, uno de los hermanos de Jesús por el padre José, y el otro discípulo posiblemente era Matías, quien más tarde se convertiría en el sustituto de Judas el traidor. No se sabe, no se dice, no se conoce dónde quedaba Emaús exactamente, pero dice la palabra que quedaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente 11 kilómetros. Estos hombres iban entonces caminando esta distancia y el tiempo promedio para caminar y recorrer ese trayecto en marcha normal tomaría más o menos unas 3 o 4 horas aproximadamente. Este es el tiempo en el cual Jesús los acompaña. Y comienza Jesús entonces a consolarlos, a narrarles las Escrituras. Dice la palabra:
a través de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. ¿Para qué? Para entonces traer esa esperanza, para recordarles esas promesas, para que ellos se acordaran de todo aquello que ya estaba escrito de el mismo Jesús. En el camino entonces, ellos se encuentran con un extraño quien en realidad era el mismo Jesús resucitado y glorificado. Pero no le reconocieron, dice claramente el pasaje. Este encuentro entre Jesús y los discípulos camino a Emaús es una de las apariciones más vívidas de la resurrección y una de las lecciones personales que probablemente estos dos discípulos tuvieron el gozo de escuchar del mismo autor de las Escrituras. Notemos entonces 4 cosas que el desánimo y la frustración hace o pueden hacer en nuestras vidas. Número 1, puede hacer que nos alejemos de la hermandad y de la comunión con los creyentes. ¿Cuántos de nosotros no conocemos este caso de que hay una situación, hay un problema, hay un pleito, nos salen las cosas como quisiéramos y mucha gente dejamos de verla los domingos? Mucha gente dejamos al tiempo de ya no recordarlos a ellos. ¿Por qué? Porque se alejaron. ¿Por qué? Motivo entonces de ese desánimo, de esa frustración, de que esas expectativas que ellas tenían de Dios y de los hombres no se cumplieron como ellos querían. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Vuelvo a insistir, de cada uno de nosotros. ¿Qué creemos? Y cómo lo tomamos nosotros va a depender exclusivamente de nuestra actitud, la cual hace la diferencia entre una victoria y entre una derrota. Número 2, puede hacernos vivir en el pasado. Número 3, puede hacer que cuestionemos ese cuidado de Dios y los planes de Dios para la vida de cada uno de nosotros conforme se tienen que cumplir. Y número 4, puede cegar los sentidos espirituales, tapando los ojos y tapando los oídos. Analicemos cada uno de ellos. En primer lugar, entonces, alejarnos de la comunión. Mientras viajaban ellos de regreso a casa y asumimos a sus ocupaciones previas, porque dijeron, ¿para qué vamos nosotros a seguirnos congregando? ¿Para qué vamos nosotros a seguir hablando la palabra de Dios? ¿Para qué vamos nosotros a seguir insistiendo en aquellas promesas que no se cumplen? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? De una o de otra manera, cada uno de nosotros hemos caído desafortunadamente en ese desánimo, en esa desesperanza. Pero hoy es un día en el que Dios quiere que cada uno de nosotros reflexionemos y digamos, las cosas son diferentes, porque más real es lo espiritual que lo natural. Si nosotros recordamos que lo natural ha sido hecho de lo espiritual, ¿cuál es entonces la realidad que prevalece? La realidad que va a prevalecer por toda la eternidad, porque dice que la tierra fue destruida por medio de agua, como fue construida por medio de agua, pero al final la tierra va a ser destruida por fuego. ¿Ya? ¿Qué va a prevalecer entonces? Va a prevalecer única y exclusivamente la verdad y las promesas de Dios. Cielos y tierras pasarán, mas mi palabra nunca pasará, dice la palabra de Dios. Ellos estaban entonces alejando de estar reunidos con otros creyentes, se estaban alejando de Jerusalén, se estaban alejando de la comunidad, se estaban alejando del templo de Dios. Es importante que nosotros analicemos este pasaje porque lleva mucha enseñanza. La verdad es que este es un pasaje ad hoc para el tiempo que nosotros estamos viviendo en este momento, para que nuestros ojos sean abiertos y para que nuestros oídos puedan escuchar esa verdad absoluta de Dios. Cuando nosotros nos preocupamos por esperanzas y planes frustrados, damos paso entonces al desánimo, alejándonos como resultado de la comunión de unos hermanos con los otros en la congregación. En algunas oportunidades hemos puesto nosotros el ejemplo que si vemos nosotros unos trozos de madera puestos en una chimenea,
Estos arden con fuerza. Y mientras más trozos ponemos nosotros en ese fuego, más fuerte se vuelve ese calor, más fuerte se vuelve esa llama que sale de esos leños. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tomamos uno de esos leños y lo retiramos y lo ponemos a un lado? ¿Qué sucede? Comienza a apagarse, comienza a llenarse de ceniza. Esa ceniza entonces es la preocupación, es el temor, es el desánimo y el fuego de nuestros corazones comienza a apagarse. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces sabiamente? Volver a tomar ese leño y volver a colocarlo dentro de la hoguera. Eso es precisamente la comunidad, la fraternidad entre hermanos. Nos ayudamos unos a otros, nos sostenemos unos a otros por esa gracia y por esa misericordia y el mensaje de la palabra de Dios que escuchamos. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. Tenemos que hacer, y este es un día de gozo porque veo la iglesia llena, bendito sea Dios, de todos aquellos que están hambrientos y sedientos de la palabra de Dios. Así que te invitamos a aquellos que todavía no están participando, que vengan, porque Dios tiene buenas nuevas. Dios cuida de cada uno de nosotros. No tengamos ese temor. No tengamos ese desánimo, no permitamos que esas noticias ajenas a lo que es la palabra y la voluntad de Dios conforme a lo que está escrito, traigan desesperanza a nuestro corazón. Sigamos congregándonos. Versículo 13 al 16, continuamos con Lucas 24 y dice, ahora bien, he aquí 2 de ellos viajaban ese mismo día a un pueblo llamado Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. Ellos iban desesperados, ellos iban desanimados, mas Jesús en su gracia y en su misericordia se une para caminar con ellos. Así está el Señor caminando contigo, no importa qué estés atravesando en este momento. No importa qué esté pasando en tu vida, ten esa confianza, ten esa fe, ten esa certeza de que el Señor está caminando a la par tuya. Y cuando tú ya no tengas fuerzas, el Señor va a tomarte en sus brazos y te cargará y te levantará para que tú atravieses ese valle de fuego. Amén. Por su misma preocupación, por su misma decepción, los ojos de ellos no pudieron reconocer quién era el que estaba acompañándoles en ese momento. Pues estaban enfocados, ¿en dónde? En sus problemas, en su decepción, en su desánimo, en lo que no se había aparentemente cumplido según las expectativas de ellos. Por eso las expectativas y las circunstancias en las vidas de cada uno de nosotros son engañosas. No permitamos que eso se forme una fortaleza en la vida de cada uno de nosotros. Destruyendo fortalezas, dice la palabra en Efesios. Amén. Eso es la tarea que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Destruir aquellas cosas que nos hacen daño, que impiden que nosotros caminemos, que son un obstáculo para nuestras vidas. Y con la otra mano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Construir, como hacía precisamente Nehemías. En una mano tenían un alzadón y en la otra mano tenían una espada para estarse defendiendo de las acechanzas del diablo y de los dardos de fuego que continuamente van a venir a la vida de cada uno de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Si pudiéramos recordar siempre la fidelidad de Dios y todas sus promesas que están en la palabra, no daríamos nosotros pie en nuestra mente ni en nuestro corazón a esos dardos de fuego que frecuentemente trae el diablo contra nosotros, haciéndonos dudar, como aconteció con todos los discípulos. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. Queridos hermanos, las promesas de Dios son infalibles. Las promesas de Dios se van a cumplir.
Las promesas de Dios solamente pueden retardarse cuando tú y cuando yo permitimos perderlas de vista, cuando no las recuerda nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros hablamos, entonces la palabra de Dios es esa espada de doble filo que nosotros hacemos y utilizamos para destruir aquello que nos está atacando. Isaías 43, 2 y 3 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, dice la palabra. Él es nuestro Salvador. ¿De qué? De cualquier problema, de cualquier circunstancia, de cualquier situación que nos esté agobiando, que nos esté preocupando. Este mensaje entonces es un mensaje de esperanza, renovando nuestra esperanza, resucitando la esperanza que algunos de nosotros posiblemente hemos perdido. Pero hoy esas buenas nuevas de salvación están siendo habladas conforme a la voluntad de Dios. No es conforme a mi voluntad, porque fue el Señor el que puso este mensaje en mi mente y en mi corazón para poder expresarlo a cada uno de ustedes el día de hoy. En segundo lugar, el desánimo y la frustración pueden hacernos vivir en el pasado. Y eso es muy triste. Se dice que la tristeza es producto de los pensamientos de lo que ha ocurrido. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros que viven en una sumisión de tristeza? Ay, es que fíjate, ay, es que me recuerdo, ay, es que antes era mejor. Nunca digas, dice la palabra de Dios, que lo que sucedió antes era mejor de lo que viene mañana. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes de bien para tu vida. Lo mismo que ha hecho por cada uno de sus hijos y de sus hijas que han sido más que vencedores, es lo que Dios quiere y va a hacer por cada uno de nosotros. Independientemente de que el cielo se mire nublado, independientemente de que el cielo no esté permitiendo que la luz del sol esté brillando sobre nuestras vidas, recordemos, arriba de esos nubarrones está el sol brillando. Arriba de esas circunstancias oscuras está Dios por nosotros. Y la preocupación entonces son los pensamientos de lo que creemos que puede ocurrir en un futuro no conforme a lo que nosotros esperamos. Así que mucho cuidado con esa tristeza y con esa preocupación. Las dos no son obra de Dios, sino son obra del enemigo, tratando de traer como esos dardos de fuego a la vida de cada uno de nosotros. Continuemos versículos 17 en adelante. Y les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis pues entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Eso mismo te dice el Señor hoy a ti. ¿Por qué estáis tristes? Si yo ya vencí, si yo ya gané, si yo estoy por ti, y si yo soy por ti, ¿quién contra ti? Porque yo estoy intercediendo conforme a tus necesidades delante del trono celestial. No perdamos de vista esas circunstancias, no perdamos de vista esa realidad, no perdamos de vista esas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Importantísimo, acordaos pues, quiere decir, traigan a memoria. ¿Para qué? Para que entonces sean llenados de ese combustible que es la palabra de Dios, y esa palabra de Dios produzca fruto, y mucho fruto en la vida de cada uno de nosotros. Pero si nosotros no las hablamos, si nosotros no combatimos, si nosotros nos dejamos que ese desánimo se haga una fortaleza en nuestras vidas, vamos a vivir como cristianos derrotados. Y no es esa la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él quiere una iglesia poderosa. Él quiere que cada uno de sus hijos y de sus hijas proclamen esas buenas nuevas de salvación. Y Él quiere que cada uno de nosotros vivamos entonces en esas bendiciones. ¿Por qué estáis tristes? No hay necesidad que estéis tristes.
Yo estoy resucitado, yo he vencido, yo tengo las llaves de la muerte. Es lo que el Señor probablemente les está a ellos comenzando a recordar. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Ven cómo entonces ellos se están regordeando, regocijando en esa murmuración? Se abrazan uno al otro, se cuchichean, se consuelan. Ánimo, les están diciendo uno al otro: ya, el mal tiempo pasará, las circunstancias van a cambiar, no te desanimes, pero no sirve de nada. Ese consuelo es un consuelo humano, es un consuelo pasajero, pero no es un consuelo que nos va a sacar de nuestro problema. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, dice, esperábamos. ¿Ven cómo ellos estaban viviendo en ese pasado? En ese momento en que el mismo Hijo de Dios estaba caminando con ellos, ellos estaban simplemente retrocediendo en el tiempo, en sus pensamientos. Todo aquello que Él nos dijo, todo aquello que nosotros vimos hacer, ¿dónde quedó? ¿No es cierto entonces? Estaban tristes, dice la palabra de Dios. Y eso puede hacer que el desánimo y la desesperanza haga que nosotros entonces vivamos en el pasado y no en el presente ni en el futuro glorioso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Bien, pero nosotros esperábamos ese pero. Wow, cómo pesa ese pero en la palabra de Dios y en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando tenemos una ilusión, cuando tenemos un plan, cuando tenemos un proyecto, que probablemente es el deseo que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros, más de alguien o algún sonidito oímos nosotros en nuestra mente: pero, ¿tenés el dinero? Pero, está difícil la situación. Pero, esa circunstancia, yo la miro muy complicada. ¿Se dan cuenta ustedes entonces? Ese pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ese pero lo escuchamos nosotros diariamente, pero ese pero le tenemos nosotros que poner un freno, ya. Ese pero no permitamos nosotros que crezca en nuestro corazón para que se convierta en una fortaleza. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿hay algún pero que realmente tenga peso? ¿Que realmente pese en nuestras vidas? Yo estoy en una situación en este momento en la cual hay una ilusión en mi vida. Algo que he querido por mucho tiempo. No se los voy a contar todavía, pero después daré testimonio de ello, ¿ya? Pero brinca ese pero. Brinca ese pero dentro de mi mente y dentro de mi corazón, y brinca ese pero dentro de algunos que están cercanos a mí. Ya, yo puedo escoger entre que el pero pese o que las promesas que Dios tiene para mi vida prevalezcan y me hagan a mí más que vencedor en Cristo Jesús. Igual para tu vida, ya, amén. Pero, Él era el que había de redimir a Israel. Él es el que redimió a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Dice la Escritura, como nosotros leímos, ellos habían escuchado que el sepulcro estaba vacío, pero ellos siguen creyendo en su corazón que eso no es cierto. Permitimos que las circunstancias nublen nuestra vida, nuestra vista y tapen nuestros oídos. Jesús les pregunta: ¿de qué están hablando y por qué están tristes? Al hacer esta pregunta permitió que estos discípulos expresaran entonces y desahogaran sus más profundos dolores, enojos y frustraciones. Es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer: venir delante del Señor. Como
nos dio Víctor la palabra hoy. Traigamos nuestros perfumes delante del Señor. Traigamos nuestras preocupaciones delante del Señor. Postrémonos y arrodillémonos delante del Señor. Derramemos nuestro corazón. El derramar tu corazón delante del Señor, entonces, va a traer fruto para tu vida. ¿Ya? Y es lo que el Señor está entonces tratando de enseñarnos en esta mañana. Derramemos nuestro corazón. ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué estás triste? Te pregunta el Señor hoy en la mañana. ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás desanimado? Si yo he vencido, dice el Señor. Si yo soy por ti. Si yo estoy contigo, dice el Señor. Sin lugar a dudas, Él conocía sus corazones. Pero aún así, les hizo una pregunta para darles la oportunidad de exteriorizar su confusión y su desilusión. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aclaremos nuestras mentes y nuestros corazones se fortalezcan delante de su presencia. Amén. Él no ha cambiado. Él es el mismo porque yo, Jehová, no cambio, dice Malaquías. Todavía se acercará a nosotros y escuchará mientras le decimos lo que nos preocupa. Versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era quien iba a redimir a Israel. Estos discípulos estaban viviendo una fe en el tiempo pasado. Ellos enumeran cosas que Jesús era y hacía y le dicen a este extraño que va caminando con ellos, Él era el profeta. Él era poderoso en hechos. Era poderoso en palabra, era amado por la gente común, hacía milagros extraordinarios, pero era odiado por los líderes religiosos quienes le crucificaron. Notamos entonces en esas palabras claramente su desánimo y su decepción. Habíamos esperado. ¿Qué has esperado tú que no se ha cumplido? Hay promesas de Dios para tu vida. Y esas promesas están escritas en este libro, en esta palabra. Si nosotros no recordamos, si nosotros no conocemos esas promesas, es porque nosotros no las hemos escudriñado, porque no las hemos descubierto. Aquí hay un tesoro muy valioso, más que cualquier tesoro que uno pueda tener en un banco, más que una cuenta bancaria más grande que alguno de los ricos más poderosos del mundo. Aquí están todas esas promesas para tu vida y para tu descendencia, en esta vida y en la vida futura. Más de 900 promesas. Depende de cada uno de nosotros cómo querramos nosotros seguir viviendo. Si en derrota, si en desánimo, si en desesperanza o llevar una vida victoriosa. Que no va a ser fácil, no. Todo demanda definitivamente un esfuerzo y un sacrificio. Si nosotros queremos pasar un examen, un test, para ser promovidos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Prepararnos, estudiar, esforzarnos, desvelarnos algunas veces y levantarnos temprano. ¿Correcto? Bueno, esto es lo que requiere entonces descubrir esas promesas, esforzarnos de parte de cada uno de nosotros para escudriñar las Escrituras. Habíamos esperado. ¿Por qué no cambiamos ese habíamos esperado en Señor, estoy esperando en ti? Esas promesas que tú tienes para mi vida para que se hagan realidad. ¿Amén? Eso es fe. La certeza de lo que no se ve. Lo que se cree y se piensa que va a suceder con la vida de cada uno de nosotros. Mi oración hoy es que cada uno de nosotros, dice la palabra, que cada uno de nosotros tenemos una medida de fe, ¿correcto? ¿Ya? Pero va a depender de nosotros que esa medida de fe crezca. ¿Y cómo va a crecer esa medida de fe? Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que queremos fe para ser más que vencedores, para conquistar ciudades, para derribar muros. Vamos a la palabra de Dios y ella nos va a llenar de fe para que sepamos nosotros con una identidad clara quiénes somos nosotros en Cristo Jesús y quién es por nosotros. Amén.
La muerte más triste de todas tiene que ser la muerte de la esperanza. Es una frase que tiene mucho peso. La muerte más triste de todas es la muerte de la esperanza. Si nosotros permitimos que la esperanza muera en nuestras vidas, vamos a seguir arrastrando los pies con la cabeza baja, sin poder ver el camino que está delante de nosotros y lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Sin ver esas circunstancias para que nosotros podamos esquivarlas y tomar el camino más fácil. Para que dejemos o para que nosotros permitamos escuchar esa voz que va detrás de nosotros que dice, no a la derecha, no a la izquierda, sino recto. No permitamos entonces que esa muerte de la esperanza nos derrote en la vida de cada uno de nosotros. Animémonos, esforcémonos, seamos valientes, esfuérzate y sé valiente, dice la palabra en Josué, ¿correcto? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Es lo que la palabra de Dios dice y nos está exhortando continuamente que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, queridos hermanos. Porque Dios es nuestro Padre Celestial. ¿Y quién de nosotros queremos que nuestro hijo fracase? ¿Quién de nosotros queremos que nuestro hijo no triunfe? ¿Quién de nosotros no queremos que nuestro hijo sea grande? Pero el anhelo de nuestro corazón es enseñar a nuestros hijos. Instruye pues a tu hijo en los caminos de Dios y cuando fuere grande no se apartará de ellos. ¿Para qué? Para que ellos sean entonces esos más que vencedores y no vivan ellos en esa circunstancia temporal, en esta vida temporal que va a terminar para todos y cada uno de nosotros, sino que ellos puedan ser entonces esos herederos también de la gloria de Dios en sus vidas. Imitemos el ejemplo de Abraham cuando Dios le dijo, tendrás muchos descendientes. Recordemos a Abraham, era ya viejo, dice, era ya grande, era un hombre que había perdido su potencia, su energía, su poder. Mas Dios le hace una promesa, aún entrado él en edad, tendrás muchos descendientes. ¿Y qué dice? Y contra toda esperanza, él le creyó a Dios. Cada uno de nosotros contra toda esperanza, contra toda circunstancia negativa, contra todo problema que está sucediendo delante de nosotros, tenemos que creerle a Dios como hizo Abraham, el padre de la fe. Amén. Si nosotros lo hacemos, vamos a tener nosotros esa recompensa que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Vemos la poca llama de la esperanza casi extinguida en estos dos discípulos camino a Emaús. Iban ellos derrotados, iban ellos alejándose de la ciudad santa, iban ellos alejándose de las promesas de Dios, iban ellos dejando por un lado aquel llamado que Dios había hecho para cada uno de ellos. Venid, sed mis seguidores. Ellos tiraron la toalla y dijeron, no, ya no tiene sentido. Si aquel que nos había dicho que iba a hacer, ya no está. Pero él iba caminando con ellos. Dios es fiel. Dios no nos ha dejado, Dios no nos va a dejar. Dios va a continuar caminando con cada uno de nosotros todos los días de nuestras vidas. Amén. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La promesa de que Él iba a resucitar al tercer día fue cierta, se cumplió, ¿correcto? Ellos creyeron que no se iba a cumplir, pero Dios es fiel. Él cumple lo que promete. Número 3. En tercer lugar, el desánimo y la frustración pueden hacer que cuestionemos el cuidado y los planes de Dios para nosotros. Dudamos. Y la duda no es una característica de Dios. La duda es falta de fe. La duda es permitir que el temor de la situación y de las circunstancias que vivimos se apodere de nuestros pensamientos.
La duda es un gran dardo de fuego que Satanás trae contra la mente de cada uno de nosotros. Dice, levantando entonces el escudo de la fe, para apagar todos los dardos de fuego que el enemigo traiga contra nosotros. Versículo 25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Son palabras realmente duras, pero no era una situación en la cual el Señor deliberadamente los estaba maltratando, llamémosle así, diciéndoles, tontos o insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Cuando Él dice que son lentos para creer todo lo que los profetas han dicho, indica que ellos, como también nosotros, somos selectivos, somos fluctuantes y tomamos lo que queremos y desechamos o no le ponemos atención a aquello que es muchas veces también importante. Y eso nos hace fluctuar. No le confiamos de su amor, no le confiamos de su fidelidad, no le confiamos de su gracia, no le confiamos de su cuidado, sino nos dejamos llevar por la corriente de las circunstancias negativas y adversas que nos desaniman. Creemos entonces parte de la palabra de Dios, pero no la creemos toda, ni tampoco en todo momento, y dudamos. Y cuando las tormentas vienen a nuestras vidas, ¿qué pasa? Nos angustiamos innecesariamente. Nos desanimamos y pensamos que Dios nos ha fallado. Lo mismo que estaba pasando con estos discípulos, sintiéndonos defraudados. Perdemos la esperanza de la verdad y de la veracidad de los planes de Dios para nuestras vidas, de ese bien y de esa misericordia y de esa bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero el problema, como les dije anteriormente, no es de Dios, sino es de nosotros. Jesús no tenía la intención de ofender a esos discípulos diciéndoles insensatos y tardos de corazón cuando les dice esas palabras, sino era reaccionen, despierten, miren la verdad. Yo soy la verdad, aquí estoy yo con ustedes en este momento. Dejen de ver esas circunstancias ajenas. Dejen de tener temor, dejen de tener desánimo. Yo triunfé. Amén. ¿Cuál verdad estás tú creyendo? ¿Tu verdad o la verdad infalible de la verdad de Dios? Ahí nos encontramos continuamente, fluctuando, balanceándonos. Vamos a un lado, vamos a otro lado. Dice la palabra que quien así actúe, quien así piense, quien así viva, no llegará a ese puerto. Porque cualquier viento de doctrina ajeno entonces va a arrastrar esa barca hacia otro lugar. Acuérdense, hay contrarias corrientes en la vida de cada uno de nosotros. Las vamos a encontrar, vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones contrarias y adversas en la vida de cada uno de nosotros. Pero dice, confiad, yo he vencido. No seamos insensatos, no seamos tontos, no seamos necios, no seamos tardos para creer la palabra de Dios y sus promesas. ¿Cuál verdad crees tú entonces? ¿La verdad tuya que es mentirosa, que es circunstancial, que es temporal? ¿O la verdad eterna de Dios para tu vida? Primera Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Echando nuestra ansiedad sobre Él, nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestra desesperanza. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. ¿No dice acaso la palabra en Filipenses 4:17? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Será eso cierto?
pero yo no miro que eso pase. ¿Dónde está tu fe entonces? Es la pregunta. ¿Estás creyendo esas mentiras? ¿O estás creyendo la verdad infalible de la palabra de Dios? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la promesa que tiene el Señor para tu vida el día de hoy. Abrázala, atesórala, guárdala en tu corazón. Y cada vez que venga esa dardo de fuego, di, mi Dios pues suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Si nos encontramos entonces desesperados y heridos y no encontramos lo que la Escritura habla de nuestra situación, ello es causado por una de dos cosas. O no conocemos las Escrituras lo suficientemente bien, no las escudriñamos, no meditamos en ellas, no nos acordamos de ellas o no las estamos creyendo. ¿Qué está pasando? En cuarto lugar, pueden cegar los sentidos espirituales, vista y oído. Jesús les lleva a través de todo el Antiguo Testamento, mostrándoles todo lo que habla el Antiguo Testamento acerca de Él y les dice, ¿no debería el Cristo haber padecido estas cosas y entrar en su gloria? Recuérdense lo que les dije. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Hay más de 333 profecías acerca del Mesías prometido. Pero de estas 333 profecías, 48 de estas profecías eran literalmente imposibles de cumplir si no fuera porque la mano de Dios estaba con ellas. Y estas 48 profecías, que no voy a entrar en detalle, hablan, para poner un ejemplo, que es como que en medio de una tormenta, un barco arrojara un diamante de un quilate en cualquiera de los 197,000 kilómetros cuadrados de los océanos. Pacífico, Atlántico, Mediterráneo, etc. ¿Me entienden? Era más difícil que estas 48 profecías se cumplieran a cabalidad en una persona, el Mesías prometido, Jesucristo, el Hijo de Dios, que la posibilidad de que alguien tirando un diamante en uno de los océanos y todo el mundo se dedicara a buscar ese diamante en esos 197,000 kilómetros cuadrados de superficie de agua, los pudiera encontrar. ¿Se dan cuenta ustedes? Es impresionante, es increíble, es apasionante. ¿Podemos nosotros dudar entonces de Dios y de sus promesas y de su palabra y lo que ella dice para nuestras vidas? Las probabilidades que se encuentre ese anillo son como las probabilidades de que alguien cumpla accidentalmente las 48 profecías principales sobre el Mesías predichas en el Antiguo Testamento. Y eso es precisamente lo que el Señor en estas 4 horas de caminar con estos 2 discípulos anima el corazón de ellos recordándoles la verdad eterna, recordándoles quién es Dios, lo poderoso que es Dios para obrar en sus vidas. Jesús se presentó a ellos, pero no le reconocieron, y entonces les lleva del mismo Génesis 3 narrándoles el sacrificio prometido, Isaías 53, el siervo sufriente, hasta Malaquías 3, el último libro del Antiguo Testamento, donde en el capítulo 3 habla de el mensajero del pacto. Cada uno de los libros del Antiguo Testamento hablan y explican acerca de Jesús. Con estas declaraciones el Señor los eleva por encima de lo inmediato, sacándolos entonces del momento actual para permitirles ver el cumplimiento de los maravillosos y eternos planes de Dios, quien determina los caminos del hombre. Tu vida, tu caminar está en manos del Señor, no de nadie más. Así que confiemos en esos planes de bien y de bendición que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. En el versículo 31 dice, insistiéndole ellos que se quedara con ellos porque estaba anocheciendo, se sentaron a comer
Y Jesús, bendiciendo y partiendo el pan, los dio a ellos. Entonces, en ese momento, dice la Escritura, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Cómo pasó esto? Después de pasar un tiempo con el Señor, después de que ellos compartieron, después de que su corazón se acordó de las promesas de Dios que hay en las Escrituras y de tener comunión con el Señor, sus ojos fueron abiertos milagrosamente y entonces ellos pudieron decir, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Este es el remedio que tú y que yo necesitamos para abatir, para echar fuera toda desesperanza, para renovar, para resucitar con poder y con fuerza, de la misma manera como Cristo Jesús fue resucitado de entre los muertos y hoy vive y está a la diestra del Padre. Asimismo, a través de la comunión, de las Escrituras y de pasar un tiempo con el Señor, nuestros problemas van a ser nada. Amén. Nuestra enseñanza de hoy entonces es aprender lo que sucedió con estos dos discípulos. Pasar tiempo con el Señor y su palabra. Es el combustible entonces que nuestro espíritu necesita día con día, momento con momento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay unos más golosos que otros y comen todo el día. Bueno, volvámonos nosotros golosos para que nuestra fe crezca con la palabra de Dios. Amén. ¿Quién de nosotros no anhela tener más poder? ¿Quién de nosotros no anhela y se ha preguntado por qué yo no puedo hacer milagros? Claro que los quieres hacer. Dice, y es una promesa, los mismos milagros que yo hago, vosotros haréis, y aún mayores, dice la palabra de Dios. Es una promesa para ti. ¿La crees o no la crees? ¿La tomas o no la tomas? Amén, amén. Bien, quiero que inclinemos nuestro rostro. Tal vez algo te salió mal en alguna parte del camino y tu caminar se volvió pesado. El fuego de tus huesos se convirtió en cansancio y tu alegría se ha convertido en disgusto y en queja. Tal vez el ardor de tu corazón se ha apagado y hasta posiblemente te uniste a la fila de los murmuradores y de los criticones. Aquellos a los que no les gusta la alabanza o la manera de alabar o las canciones que se cantan o incluso el sermón o el predicador, o a lo mejor tampoco te gusta el local o la decoración de la iglesia. ¿Será esa tu historia o la mía? ¿Será esa la historia de muchos el día de hoy que han perdido esa esperanza? La verdad es que Dios quiere incendiar nuestros corazones, como se incendió el corazón de estos dos discípulos que iban camino a Emaús. Él quiere que caminemos todos los días de nuestra vida con fuego en nuestro interior. Él quiere que nos volvamos nosotros a Él. Él quiere darnos a nosotros, como les dio a ellos, una nueva pasión y un propósito renovado, donde todo se ha convertido en dolor y en desilusión, donde la esperanza te ha llevado a decir, no hay nada bueno para mí, Dios se ha olvidado de mí. Mas hoy te digo, no tengas temor, echa fuera el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y recuérdate, Dios es ese perfecto amor y es lo que tú necesitas en tu vida. El amor echa fuera el temor, el amor echa fuera el dolor, el amor echa fuera la desilusión. El amor, en lugar de desesperanza, va a traer nueva esperanza, nuevas fuerzas. Un poco de tiempo con la persona correcta, llámese Jesús, cambiará tu vida y renovará
tus esperanzas, haciendo arder nuevamente tu corazón. Recuérdate, en cuanto estos discípulos abrieron sus ojos, ellos regresaron aún siendo de noche y cansados del trayecto, tomaron la decisión de levantarse en ese momento y regresar a la casa del Señor, Jerusalén, para compartir con sus hermanos, para tener comunión y confraternidad nuevamente con ellos acerca del poder de Jesús en sus vidas. Hoy te dice el Señor: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Eso es lo que Dios tiene y te promete para ti. Hoy os anuncio que os restauraré el doble. Dios los bendiga. Y le pido al Señor que el Espíritu Santo haga que esta palabra que ha sido hablada no sea robada en el corazón tuyo, para que produzca mucho fruto y te levantes tú con fuerzas renovadas para decirle hoy al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y te pido que te pongas de pie en este momento y cada uno de nosotros le digamos, alzando nuestras manos: Señor, heme aquí. Repitamos: Señor, heme aquí. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Cumple tu propósito en mi vida. Lléname, Señor, de la presencia de tu Espíritu Santo y haz que yo rebose de tu palabra y que de la abundancia de mi corazón hable mi boca. En el nombre de Jesús. Amén.